No sé si os habéis fijado, pero por aquí adelante tenemos un partido de básquet cada domingo, porque la Rebeca y la Mireia se van alternando en canciones. Parece cuando salen los suplentes, ¿no? Gracias por ese trabajo que hacéis para nuestros hermanos. Bueno, estamos en Ezequiel... ¿Te ayudo? Estamos en Ezequiel 34 y estamos ya en la segunda parte del libro de Ezequiel y también en la segunda parte de nuestra serie Contracultura de Esperanza. Y en esta segunda parte empieza a verse la esperanza, empieza a ver brotes verdes. Y de aquí hasta el final de la serie, nos quedan 4 por delante, pues estaremos viendo cómo se concreta esa esperanza. Y empieza, vamos a ir avanzando en el capítulo a medida que avancemos en el sermón también, pero empieza, si me podéis poner la cabecera, pero empieza a hablar de liderazgo. Hasta ahora el pueblo ha tenido un mal liderazgo y ahora eso va a cambiar. En Ezequiel 34 encontramos el modelo de liderazgo y de pastoreo que Dios espera que ejerzamos. Dios es duro, es muy duro con los líderes de Israel porque no han estado a la altura, porque no han hecho lo que tenían que hacer, no lo han hecho con diligencia, con amor. Y nos revelará un modelo alternativo, que es Jesús. Un modelo que imitar, pero principalmente un pastor al que someternos y al que seguir y que dejar que nos guíe. Así que en el texto de hoy tenemos la referencia de lo que debemos reconocer y esperar de nuestros líderes y pastores. Y aquí la Iglesia tiene responsabilidad a la hora de reconocer y de elegir a sus líderes. Vamos a ver cuál es el modelo que Dios espera que ellos tengan. Y también de cómo nosotros debemos ejercer cualquier ministerio de cuidado, de discipulado, de acompañamiento y de pastoral dentro de la comunidad. ¿Habéis leído la Odisea de Homero? En este libro, tras las guerras de Troya, Ulises vuelve a casa capitaneando un barco lleno de marineros. Y en la travesía pasan por la isla de las Sirenas, donde éstas con su canto encandilan a los hombres, volviéndoles loco, y entonces ellos estrellan el barco contra los arrecifes y naufragan, ¿no? Y Ulises sabe que se volverá loco, probablemente, cuando pasen por ahí. ¿Y qué hace? Se ata al mástil del barco y le dice a los marineros: no importa lo que diga, no importa lo que haga, no me escuchéis, mantened el rumbo o no llegaremos nunca a casa. En otras palabras, Ulises cede el control. Y en nuestra cultura occidental nos cuesta mucho ceder el control. Solemos rechazar esa idea de darle el control a otro, porque solo yo puedo decidir lo que es bueno para mí y lo que está bien y lo que está mal. Sin embargo, Ulises fue lo suficientemente inteligente como para saber que en algún momento, si no te dejas guiar, si no cedes el control a otra persona, porque reconoces que no conoces el camino y necesitas rendir cuentas, si no reconoces esto te vas a acabar descarriando. No volverás a casa si no permites que alguien te guíe. No como marineros, pero sí como ovejas, que es una metáfora más bíblica, ¿verdad? El texto de esta mañana nos invita a dejarnos guiar por el buen pastor, por Jesús, a dejarle el control a Jesús de nuestra vida.
y por aquellos que, siendo reconocidos líderes y pastores entre nosotros, imiten el ejemplo de Jesús, reproduzcan su carácter y se entreguen con la misma diligencia y amor que lo hizo Él. Solo en estas condiciones. Y lo primero que vamos a ver es que Dios da un puñetazo en la mesa, como diríamos coloquialmente, y dice, basta ya de un mal liderazgo. Fijaos, capítulo 34 de Ezequiel, versículos 2 al 6. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así dice el Señor Dios, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? ¿Coméis la grosura? ¿Os habéis vestido con la lana? ¿Degolláis la oveja engordada? Pero no apacentáis al rebaño. Los débiles no habéis fortalecido, la enferma no habéis curado, la perniquebrada no habéis vendado, la descarriada no habéis hecho volver, la perdida no habéis buscado, sino que las habéis dominado con dureza y con severidad. Han sido dispersadas por falta de pastor y se han convertido en alimento para toda fiera del campo. Se han dispersado. Mis ovejas andaban errantes por todos los montes y por todos los collados. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la faz de la tierra sin haber quien las busque ni pregunte por ellas. Pese a afirmar la semana pasada, Eva, que la responsabilidad es de cada uno de nosotros frente a las meteduras de pata, frente al pecado y demás, siendo eso así, hay algunos y algunas que tienen más responsabilidad. Tanto Dios como Ezequiel afirman que los líderes del pueblo tienen más responsabilidad y que deben llevar a cabo su liderazgo con calidad y con integridad. Desde hace más de un siglo, desde la caída de Jerusalén, ha habido malos reyes en Israel, malos gobernantes. Algunos se han salvado, casos contados. Han llevado al pueblo a la idolatría, ha habido injusticia, decadencia social, están en el exilio, descarriados, perdidos. Y para representar a la monarquía en Israel, Ezequiel coge una metáfora muy común en Oriente Próximo, entre lo que era Babilonia y Egipto, que es el pastor del rebaño. Los pastores de Israel, los líderes de Israel, civiles y religiosos, no se salva ninguno, habían estado sirviéndose a sí mismos a expensas del pueblo en lugar de servir al pueblo con su propio esfuerzo y entrega. Y el resultado ha sido un pueblo sin pastor, sin liderazgo, vulnerable, desperdigado, arrasado y, como dice el final del texto que os he leído, sin que nadie se preocupe, ni siquiera pregunte por ellos. ¿Qué han hecho mal? En primer lugar, se han servido a sí mismos. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Un mal líder, como el señor Barnes, sirve a sus propios intereses, busca su propio bienestar. Parece obvio que no es algo en lo que caer si eres un líder, ¿verdad? Al menos en la comunidad de fe. Pero en posiciones de liderazgo es fácil deslizarse hacia una autocomplacencia, hacia la autopromoción, la autoexaltación y la autorrealización. Sin embargo, el ministerio pastoral y por extensión el liderazgo que ejercemos en la comunidad de fe tiene que ver con otros. No tiene que ver contigo, tiene que ver con otros. Una versión de la pastoral centrada en uno mismo lleva no solamente a la desaprobación de Dios, sino también a problemas en el ministerio que dañan a quienes ejercen la pastoral, también a la congregación y al testimonio que damos a la sociedad. En segundo lugar, un mal líder se aprovecha de su posición y abusa de aquellos a los que lidera. Versículo 3, coméis la grosura, os habéis vestido con la lana y degolláis a la oveja engordada.
se aprovechan, expolian la lana, su grasa y todo para un beneficio personal. Desgraciadamente hemos visto y vemos con demasiada frecuencia cómo líderes en cualquier ámbito y también en el ámbito de la Iglesia han abusado y se han aprovechado de aquellos a los que lideran para beneficio personal. Un mal líder también omite sus responsabilidades. ¿Y cuáles son las responsabilidades que Dios espera de un buen liderazgo? En primer lugar, no fortalecen. Las débiles, versículo 4, no habéis fortalecido. No ayudan a madurar a los que están bajo su cuidado para que puedan vivir de forma responsable y autónoma delante de Dios. Además, hay situaciones en la vida, y creo que todos podríamos poner ejemplos de ello en nuestra propia experiencia, que nos debilitan, que nos desgastan. Y eso pasa por el roce con los problemas, las crisis, las luchas, las situaciones de dolor por las que pasamos, los sufrimientos, las paradojas de la vida, cosas que no llegamos a entender por más que le demos vueltas. Y es necesario ayudar a cada persona a acercarse a Dios desde sus circunstancias, desde su situación, respetando su libertad, su proceso y el proceso del Espíritu Santo en su vida, apelando a la responsabilidad de la persona delante de Dios, al tiempo que buscamos que encuentre fortaleza en el Señor y seguridad. No solo no fortalecen, sino que tampoco sanan ni restauran. La enferma no habéis curado, la que tiene la pata rota no habéis restaurado. En la vida hay cosas que se rompen con demasiada frecuencia. Y al transitar por la vida surgen heridas que erosionan nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestras relaciones. Y por supuesto todas ellas, pero especialmente las más profundas, solo Dios puede tratarlas. Solo Dios puede restaurarla. Y el pastor o el líder debe formar parte de ese proceso como un instrumento de Dios al lado del herido, de la herida. Y la palabra restaurar, creo que lo he comentado alguna vez, la palabra restaurar se ha desechado de nuestra cultura. Es cierto que en los últimos años, desde 2008, con la grave crisis económica que se produjo, pues hemos vuelto a reutilizar las cosas, a volver a arreglarlas, ¿verdad? En lugar de sustituirlas, ¿no? Pero lo vemos en los modelos de producción de nuestra sociedad y de nuestra economía, ¿no? Restaurar se ha dejado básicamente para el mundo del arte y poco más, ¿no? Y de las antigüedades. Hemos construido un modelo económico en el que es más rentable sustituir que reparar. Si piensas en los electrodomésticos, en la ropa, en el coche. Y mucha de esa idea de los modelos de producción se han ido colando en el plano de las relaciones. Y cuando hay cosas que se rompen en la vida de las personas, las echamos, las rechazamos y las sustituimos por otras que nos encajan mejor. Pero Dios nos llama a colaborar con Él en el oficio de restaurar, de no desechar a las personas. Y la otra responsabilidad que omiten es que los pastores de Israel no estaban acercando a Dios a las personas. La descarriada no habéis hecho volver, la perdida no habéis buscado. Esto nos suena mucho a la parábola del hijo pródigo o del Dios pródigo de Jesús, ¿no? Unos estarán más lejos, como el hijo pródigo, llenos de barro hasta las trancas y en medio de los cerdos. Otros quizás más cerca, pero siempre hay camino por recorrer. Siempre podemos y debemos acercar a la gente más a Jesús. Muchos pasan por situaciones muy duras en la vida. Algunas tanto lo que han vivido que les hacen rebotarse con el Señor y alejarse del Señor y del rebaño, cuando en realidad solo Dios puede dar una respuesta relevante, significativa y restauradora a su situación, a su sufrimiento, a sus luchas, a sus dudas.
Y como nos recuerda también el buen pastor, Él no da una sola oveja por perdida y deja a las 99 para ir a buscar a las 100 que se ha extraviado, ¿no? Hay que mantener los puentes abiertos, hay que mantener la comunicación abierta y mostrar amor constante, esperando que el Espíritu Santo haga el trabajo que tiene que hacer en la vida de la persona para que ella pueda decidir cambiar de rumbo y dejarse acompañar de vuelta a casa. Y en último lugar, ese mal liderazgo se expresa en términos de que no hay amor. Dice, las habéis dominado con dureza y con severidad. Leía una frase preparando un sermón que decía, el amor siempre atrae, la dureza y la severidad alejan. El amor siempre atrae, la dureza y la severidad alejan. Tantas veces quienes caen, quienes pecan, quienes tienen sus luchas, el último lugar al que van a pedir ayuda es a la iglesia, a la comunidad de fe, al pastor, a explicárselo, porque saben por otras experiencias que van a sentirse rechazadas, juzgadas y poco amadas, cuando en realidad es en la comunidad de fe donde deberían encontrar ese espacio de restauración, de acompañamiento, de amor, de consuelo y de aliento para seguir adelante. Y el resultado de todo esto, de este mal liderazgo, es la dispersión del rebaño, la exposición a toda clase de peligros. Se han dispersado, no tienen pastor, se han convertido en alimento para las fieras del campo. Pero menos mal que hay un buen pastor. Menos mal que nos podemos encontrar con Jesús, o Jesús puede encontrarse con nosotros, aun en medio de esta desolación de situación que podamos vivir, ¿no? Jesús sí que sale en nuestra búsqueda. ¿Recordáis en la parábola del hijo pródigo? El hermano mayor se queda en casa. Y en la cultura de aquella época era el hermano mayor el que tenía que haber asumido la responsabilidad de ir a buscar a su hermano pequeño perdido. Y no lo hace. Pero Jesús sí es un buen hermano mayor, que se ha ido de casa a buscarnos para traernos de vuelta al hogar. Y hay esperanza. A pesar del mal liderazgo, a pesar de la situación en la que está Israel, hay esperanza. ¿Por qué? Porque vuelve el gobierno de Dios. No todo está perdido, porque el verdadero rey y pastor de Israel siempre había sido Dios. Debería haber sido algo distintivo de Israel. No necesitaban reyes, se empeñaron en tenerlos, ¿verdad? No los necesitaban. Y de hecho Dios quería que tuvieran un modelo de liderazgo diferente para que lo vieran las naciones. Pero se empeñaron en ser igual que las naciones y aquí está el resultado. Así que Dios tiene que volver a tomar el control. Y en los siguientes versículos vemos el programa político de Dios, si me lo permitís. Y si iba ese programa político de Dios de recuperar el gobierno de Israel, se iba a caracterizar por tres cosas. En primer lugar, que el rebaño sería reunido y protegido. Versículos 11 al 13 dice, así dice el Señor Dios, he aquí, yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas, así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares donde fueron dispersadas. Un día nublado y sombrío. Las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Dios no les va a dejar abandonados a su suerte. En segundo lugar, el rebaño recibiría cuidados y alimentos. Seguimos leyendo, versículo 13, les traeré a su propia tierra y les apacentaré en los montes de Israel por las barrancas y por los lugares habitados del país. Las apacentaré en buenos pastos, alimento. Y en los altos montes de Israel estará su apacentadero. Allí reposarán en apacentadero bueno y apacentarán en ricos pastos sobre los montes de Israel. Yo apacentaré
mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor. Buscaré a la perdida, haré volver a la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la enferma, pero destruiré a la engordada y a la fuerte, las apacentaré con justicia. Y aquí es muy interesante, la estructura gramatical en el original, en hebreo, es muy reveladora y significativa porque Dios pone en primer lugar no su acción, sino a la persona. La persona para Dios es prioritaria. Y en el original dice, la perdida yo buscaré, la descarriada yo haré volver, la perniquebrada yo vendaré, a la débil yo fortaleceré. Qué increíble es cuando Dios nos pone en el centro de su amor y en la prioridad de su acción. En Dios encontramos un auténtico cuidado y provisión integral para nuestras necesidades materiales, emocionales, físicas, espirituales. Y el último punto del programa político de Dios es que reinaría con justicia. Versículos 17 al 22. Dice, mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así dice el Señor Dios, he aquí, yo juzgaré entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿Os parece poco pacer en los buenos pastos para que holléis con vuestros pies el resto de vuestros pastos? ¿O que bebáis de las aguas claras para que enturbiéis el resto de vuestros pies? Y en cuanto a mis ovejas, tienen que comer lo que habéis hollado con vuestros pies y no tienen que beber lo que vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así dice el Señor Dios, he aquí, yo juzgaré entre oveja engordada y oveja flaca, por cuanto vosotros habéis empujado con el flanco y con el hombro, y habéis embestido con vuestros cuernos a todas las débiles hasta dispersarlas fuera. Libraré mis ovejas y ya no serán presa. Juzgaré oveja y oveja. El rebaño aún necesita ser gobernado. Se debía impartir justicia porque hay algunos que siguen buscando los pocos privilegios a los que pueden acceder. Siguen queriendo mantener su statu quo, su cota de poder. Y Dios tiene que impartir justicia. ¿Y cuál es el modelo de un buen pastoreo? Es el de Jesús. Y llegamos al clímax del pasaje de la visión de Ezequiel, donde hay dos elementos que destacan. Primero, que ese líder que viene, ese pastor que viene a pastorearles es un descendiente de David, y eso es muy significativo para los israelitas. En la línea real de sucesores de David hay un punto y final ya. Al menos tal y como lo entendían hasta ahora, ¿verdad? Hasta que han llegado al exilio. Y si lo recordáis, David antes que rey, ¿qué fue? Pastor. Fue pastor. Así que un descendiente de David sería rey y pastor para su pueblo. Ezequiel destaca varias cosas sobre ese futuro rey descendiente de David. Primero dice el texto, ahí lo tenéis en los versículos 23 en adelante, que será mi siervo. Y la idea de siervo implica un pastoreo entregado, un pastoreo humilde, no altivo, no orgulloso. Dice que será príncipe en medio de ellos, será un auténtico líder, diferente a cómo lo habían conocido hasta ahora. Así que, en cierto modo, si me permitís el atrevimiento, se resta cierta importancia al liderazgo humano de la persona que gobierna, resaltando el liderazgo de Jesús. Sométete primero a Cristo. Déjate guiar primero por Cristo. Y solo en la medida que tus líderes y pastores imiten a Cristo, déjate guiar por ellos. Y luego nos dice el texto a partir del 25 que ese Jesús, ese nuevo príncipe pastor, traerá paz completa y perfecta. Y esto es un llamado a la esperanza. La expresión pacto de paz que utiliza Ezequiel significa que el pacto
tendrá integridad y armonía total. Y cuando nos vamos al hebreo y descubrimos qué significa el shalom, la paz, nos damos cuenta que significa algo que es algo que va más allá de la ausencia de conflicto, que incluye bienestar, que incluye disfrute, que incluye restauración, reconciliación, plenitud, no sentirnos carentes de nada. Y lo ilustra a través de 3 ideas. Dice que esa paz que va a traer, que es tan completa, servirá para vernos libres del peligro de los animales salvajes, contribuirá a una fertilidad abundante de la vegetación y las cosechas, y habrá liberación de toda opresión humana. Ese es el resultado de la paz de Dios. La gente vivirá con seguridad. Y es significativo este cuadro porque hoy millones de personas viven constantemente atemorizadas por un sinfín de cosas, desde los desastres naturales, la violencia, ¿no?, la invasión rusa en Ucrania, las inseguridades en nuestras calles, la vejez, el paro, la pérdida de nuestros seres queridos, la enfermedad, el futuro en general, que siempre provoca incertidumbre. Y seguro que la lista sería interminable. Podríamos seguir añadiendo cosas, pero también interminable será la era de bendición del nuevo pacto de Dios con su pueblo, representado en Jesús y hecho posible en Jesús, donde viviremos sin temor de ninguna clase, porque no habrá quien nos espante ni quien nos atemorice. Qué esperanza más estimulante. La nueva creación será un tiempo y un lugar donde reine la seguridad, la justicia, la satisfacción, la paz. Será un tiempo productivo, habla de cosecha, libre de amenazas, en un entorno en el que nos sentiremos completamente a salvo y seguro. Eso es lo que nos promete Dios en Jesús. Y claro, aquí se profetiza lo que va a ser ese modelo de pastor, pero nosotros ya conocemos cómo pastoreó Jesús, ¿verdad?, cuando vino a la tierra y realmente cumplió ese modelo al que apunta Ezequiel. Y como decía, este modelo de Jesús es un modelo al que tenemos que imitar, aquellos que tenemos responsabilidades de liderazgo. Y nos dice Mateo, por ejemplo, que Jesús recorría Galilea proclamando la buena noticia del reino de Dios y curando toda enfermedad y dolencia. Alguien implicado en el sufrimiento de las personas. Lucas recoge en Hechos 10:38 que la mirada de Jesús se dirige hacia los que sufren. Venimos de hablar de la perniquebrada, de la hambrienta, de la débil, de la descarriada. ¿Cómo se acerca Jesús? ¿Cuál es su acogida? En los evangelios descubrimos a un Jesús que busca contacto personal. Porque así Jesús acoge, así Jesús abraza y acepta. Y toca para expresar cercanía y toca para romper el aislamiento en el que puedas estar. Y traspasa su poder para despertar en ti las fuerzas que no estaban hasta ese momento. Y te toca para todo eso. Además, Jesús muestra un amor compasivo. Un amor que no busca nada para sí mismo. Donde acoger y aliviar siempre es un regalo. Y en los evangelios descubrimos que Jesús tiene un diálogo acogedor. Dialogar con Jesús nos hace bien. No sé si recordáis algunos de estos textos, pero Jesús hablando con esos que sufren. ¿Quieres curarte? Ábrete a mí. Niña, levántate.
lo estoy deseando, quiero, sé limpio. No temas, solo ten fe y confianza. Hijo mío, hija mía, tus pecados te son perdonados. Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Con Jesús no te sientes extraño, no te sientes solo, no te sientes incomprendido, no te sientes desamparado. Pero el pastoreo de Jesús no solo nos reconcilia con Dios, sino también nos reconcilia con la sociedad. Y esto es parte también del mensaje de Ezequiel. Hay una dimensión colectiva y social importante. Toda la actuación de Jesús está encaminada a promover en la sociedad una vida más saludable. Y en los evangelios vemos a Jesús mostrándose rebelde, enfadado frente a comportamientos patológicos como el legalismo, la hipocresía, la rigurosidad de algunos líderes cristianos, el culto vacío de amor, de espíritu y de verdad. Vemos a Jesús creando una convivencia más justa, más solidaria, empeñado en derribar las fronteras, los muros que nos separan, ofreciendo perdón gratuito a personas hundidas en su culpabilidad y en la humillación y dándoles esperanza. Vemos a un Jesús que acoge a los maltratados por la vida, por la sociedad y por las circunstancias, a un Jesús que nos libera del miedo y de la inseguridad para vivir desde la confianza y la dependencia de Dios. Y esta pastoral que Jesús ejerce sobre nosotros revela y hace palpable que Dios tiene una buena noticia para ti y para el ser humano y para la sociedad. Así que acércate sin miedo a Jesús. Y esto nos da esperanza de ser curados, de vencer el dolor y el sufrimiento algún día, porque Él le ha puesto fecha de caducidad, como a los yogures. Que los 70, 80 años que vivamos aquí no son nada con respecto a la eternidad con Él, donde todo esto habrá pasado. Hay fecha de caducidad a tu dolor, a tus miedos. Hay esperanza de que se haga auténtica justicia con Putin y con todos los que oprimen. Esperanza de crecimiento, esperanza de madurez, de recuperar la dignidad que otros nos han quitado, de tener propósito y sentido, esperanza de ser salvados. Y para experimentar, si me lo permitís, esta cristoterapia, esa acción pastoral de Jesús, su fuerza sanadora, entender y vivir la escucha del Evangelio en la comunidad de otra manera. No se trata solo de leer un trozo de la palabra y pedirle a alguien que nos la explique y nos la predique y simplemente alimente nuestra fe o nuestro intelecto. De narrar a Jesús, de ponerlo en el centro mismo de la comunidad, de escuchar su relato desde los problemas, los sufrimientos y las crisis que nos hacen padecer, de escucharle acercarse a nuestra realidad, de sentirlo vivo entre nosotros acompañándonos mientras caminamos entre alegrías y lágrimas. Escuchar el Evangelio es una invitación a vivir, a potenciar la vida, a vivirla con ojos nuevos y esperanza nueva, a asumir nuestro quehacer diario con más responsabilidad y sentido y atravesar nuestros valles de lágrimas sabiendo quién nos pastorea, quién nos guía, quién nos acompaña, quién nos reconforta. Y ya para terminar os dejo algunas preguntas de reflexión. ¿Quién a tu alrededor necesita escuchar este mensaje y experimentar el pastoreo de Jesús? ¿Dentro de la comunidad o fuera de ella? ¿Qué relevancia tiene para tu vida y para tus circunstancias la figura de Jesús? Un Jesús que se acerca así, de esta manera,
que hemos visto a cada uno de nosotros. ¿Eso es importante o es simplemente algo más de información? ¿Cómo puedes reproducir tú el pastoreo, el liderazgo de Jesús con tu prójimo? ¿Qué situaciones están viviendo otros a tu alrededor? Y Jesús te pide que te acerques siguiendo su ejemplo y su modelo. Y luego aquellos que lideramos en esta comunidad, en cualquier ámbito, en los consejos de la Iglesia, en jóvenes, en adoración, profes de escuela dominical, discipuladores, a los que trabajáis en el mantenimiento del edificio, donde sea que lideréis en esta comunidad. Atención, semáforo en ámbar. Tenemos la referencia, bien clarita. Dios nos deja claro lo que espera de nosotros. Muchas iglesias que no tenían claro el liderazgo que debían reconocer, ¿cuál ha sido el resultado? Cristianos inmaduros, dolor, sufrimiento, conflictos, iglesias mermadas, iglesias irrelevantes, gente que se ha quedado en el camino con grandes heridas, frustradas. Así que preguntémonos, como iglesia, ¿qué liderazgo validamos cuando nos toca, si me lo permitís también, emitir nuestro voto para reconocer líderes? ¿Qué liderazgo respaldo y reconozco? ¿Y cómo lidero a otros cuando he sido reconocido y llamado por Dios? ¿Lidero bajo el patrón de los líderes de Israel o lidero bajo el patrón de Jesús, el modelo de Jesús? ¿Y qué ajustes tengo que hacer en mi vida y en mi liderazgo para liderar como lideraba Jesús y como Jesús se acercaba a las personas? ¿En qué cosas tengo que dejarme moldear por el Espíritu Santo porque me estoy resistiendo a entregarle esa parte de mi liderazgo que yo quiero ejercer a mi manera? Por muy piadosa y evangélica que parezca esa manera de liderar. Pues que el Señor nos ayude a dejarnos guiar por Él, por su pastoreo, y que el Señor nos ayude a liderar bajo el modelo de Jesús. Gracias, Marcos.